Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de día viernes del Portal del Villegas, que vamos a iniciar recordándoles que en la tienda de mi sitio elvillegas.cl/tienda ustedes pueden encontrar esto, Selecciones de Quevedo, que ha estado saliendo muy bien, la gente le ha gustado el libro, con historietas de este personaje. Ahí están algunas de las historietas. Hay otras cosas, hay unos textos sobre la vista, cómo cuidar la vista, presentación de distintas organizaciones que ayudan o cooperan en el tema de la ceguera, peripecias en la vida del autor de esto, Fernando Arriagada, varias cosas más, problemas de visión que pueden deberse a factores hereditarios, muchas cosas, pero sobre todo las historietas de este personaje encantador que es Quevedo, porque los personajes de caricatura, de literatura, no mueren, ¿no? Son inmortales. Y también está ahí en el portal y en la tienda del Villegas, dentro del portal, mis libros, algunos libros que ya tienen varios años. Uno de ellos es, ¿cómo se llama? Memorias de un amnésico, que es el único libro que ha sido criticado por Ignacio Valente en el Mercurio. Realmente fue una excelente crítica que hizo, la mejor que le he visto, de hecho, de cualquier autor prácticamente. Pero como yo no vivo en el mundo de los literatos, no voy a las peñas, no participo, no comulgo con ellos en las ideologías que suelen tener, no me muevo en los círculos de escritores, no hago lobby, no hago nada, vivo más o menos enclaustrado. Por supuesto nadie se enteró de eso. Y bueno, pero ahí está. Y hay otros libros también. Y la promoción consiste en que usted puede llevar a 5 lucas si compra 2 o más. 2 o más títulos distintos, me parece a mí. No puede repetirse un título, pero no estoy seguro. Puede averiguarlo en el portal. El hecho es que con 2 o más, cada uno le sale a 5.000 pesos. Es una interesante oportunidad para llevar cosas del más diverso tipo. Tengo libros ahí sobre, Memorias de Amnésico, una mezcla entre biografía mía, pero sobre todo en paralelo a la historia que yo fui viendo, la historia que transcurría en nuestro país y en el mundo, especialmente en nuestro país. Y hay otros sobre el amor, hay otros sobre, en fin, varias cosas escritas. ¿De quién no he escrito en realidad? Eso en el portal del Villegas.cl. Y ahora entremos a los temas. Hoy día estaba, a propósito de algunas noticias que vi, algunas informaciones que vi relativas a las cosas que están saliendo en la Asamblea Constituyente, que tienen un aire de superrealismo impresionante, me puse a pensar en cómo los procesos revolucionarios han ido transformando su textura, a veces en la realidad o al menos como proyecto. Ustedes se acordarán, o ustedes no saben porque son muy jóvenes, pero si son de mi edad recordarán que en los años 60, que en los años 50, el revolucionario era el que luchaba por descolonizar África, o sea, terminar con las colonias que tenían los países europeos en África y constituirlas en naciones independientes. Eso fue la primera forma, más o menos, que tomó la lucha contra el sistema, contra el capitalismo, contra los grandes poderes del mundo, etc. En los años 60 aparecieron los barbudos. Esta era la revolución de la vía armada. El barbudo, en la selva, el ejemplo clásico de Fidel Castro, Che Guevara y todos esos tipos, luchando contra el ejército del dictador reaccionario, que en Cuba era Fulgencio Batista, bastante menos criminal que lo que resultaron ser los regímenes comunistas. Los barbudos, habían revolucionarios siguiendo la vía armada no solamente en Cuba, sino que después la cosa trató de prender en América Latina, y tenemos Sendero Luminoso, y tenemos las FARC, los barbudos en la selva, combatiendo la vía armada. En el año 70, en Chile, surgió algo nuevo, que fue una especie de experimento político a nivel planetario, que fue llegar al socialismo por la vía electoral, por votación. Con Salvador Allende íbamos a llegar al socialismo en algún momento, habiéndolo elegido en las urnas en una elección común y corriente. Ese era el socialismo, no sé qué nombre darle, era el socialismo al cual se llegaba por la vía electoral. Después de eso pasaron muchas cosas, para que las vamos a contar, porque las conocemos. Y ahora tenemos una tercera vía, la vía constitucional, estimados amigos.
La vía consistente en no ir a pelear a la selva, ni simplemente elegir a alguien en una elección, como se eligió a Boric, sino que ir al meollo de la estructura institucional de la nación y cambiarla desde adentro, con gente que ha llegado ahí aprovechando algún tipo de votación, por supuesto. Y es lo que está pasando en Chile con el intento de 2/3 más o menos del personal que fue elegido, algunos de ellos con 20 votos, o no más que eso. El camino que eligieron, que eligió la izquierda, yo no sé hasta qué nivel todo esto se planeó, se confabuló, se organizó. Todas estas cosas no pasan por casualidad. Si no han sido planeadas desde el principio, son el resultado de acciones previas que tenían, por supuesto, un propósito y tenían una planeación. Cuando se le empezó a exigir al Estado chileno que se cambiara la Constitución, que hubiera una nueva Constitución, se estaba en ese camino. No se sabía exactamente cómo iba a ser cada paso de ese sendero, pero la idea era cambiar desde adentro. Y en eso están. Ahora, en esta fase constitucional opera un viejo carácter de la psiquis política de Latinoamérica. Una especie de resabio o reliquia de lo que los antropólogos llaman el pensamiento mágico primitivo. La idea de que con palabras, con invocaciones verbales se puede cambiar el mundo. ¿Y qué es lo que es una constitución sino que un sistema de invocaciones verbales? Una serie de definiciones palabreras sobre el mundo, sobre cómo tiene que ser explotado la minería, cómo no tiene que serlo, cómo tienen que constituirse las personas, qué clase de actividades pueden haber o no. Se decretó, entre otras cosas, en estos días de que no se consagra el modelo al mercado. O sea, bastaría en este caso una invocación verbal para que un proceso económico natural, que es el intercambio entre personas o entre instituciones, que ha existido de forma balbuceante desde la época de las cavernas hasta el día de hoy. Los mercados, se llamen o no se llamen mercados, se pueden llamarse ferias, pueden llamarse lugares de intercambio. Con una invocación constitucional eso tendría que irse al rincón, incluso desaparecer eventualmente. El día de mañana van a sacar algún tipo de elemento constitucional, alguna proposición para eliminar la fuerza de gravedad. Pensamiento mágico primitivo, que pretende moldear la realidad con invocaciones verbales. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, tratar de cambiar la realidad con invocaciones es, por supuesto, absolutamente inútil, pero no deja de producir efectos. Usted no logra cambiar la realidad, pero en el intento de hacerlo sobre la base de definiciones en una constitución, en una ley, usted, por largo tiempo, o por un tiempo, puede crear un tremendo grado de estropicios. Veamos por caso lo que pasa en el campo de la salud, ya que estamos con pandemia. Durante siglos, cuando había una plaga en Europa, una pandemia, la iglesia organizaba procesiones, cantos, invocaciones a la divinidad para poner término al asunto. En otras oportunidades, en un nivel más rasca, se culpaba a alguna persona un poco ajena al grupo. Por ejemplo, los judíos eran un blanco típico, que él o ella había sido la causante, que los judíos o los extranjeros estaban envenenando de algún modo misterioso las aguas, los pozos, y por eso era la peste. Entonces el remedio consistía en quemar vivas a esas personas, ajusticiarlas, torturarlas. Ustedes comprenderán que con esas procesiones y con esas ejecuciones y con esas torturas y con esos asesinatos, la pandemia no se detenía. O sea, no se lograba un efecto en la realidad, pero sí se lograba matar gente, se lograba ajusticiar a inocentes, y esos daños eran absolutamente reales. Podría poner ejemplos políticos más modernos de intenciones de cambiar la realidad con decretos, con intenciones, con leyes, con órdenes, con etcétera, que no han resultado, que no han logrado cambiar la realidad, pero que han producido un gran daño, o porque no se tomaron las medidas que sí servían. Pongamos por caso, para hacer un poco de anacronismo, que en el día de hoy hubiera gente que no quiere vacunarse o cualquier otra cosa y cree que la pandemia se puede combatir, el COVID, con procesiones religiosas. Bueno,
Eso no lograría detener la pandemia, no lograría detener los contagios, y por lo tanto, desde ese punto de vista no tendría efecto en la realidad, pero tendría efecto en quienes, por hacer esas procesiones, etcétera, etcétera, se han enfermado y algunos de ellos han muerto. Eso ha ocurrido, de hecho. Entonces, aquí tenemos una capacidad de hacer daño sobre la base de estas invocaciones constitucionales tremendo. En el caso del socialismo en general ahora o de cualquier otro modelo que se acerca, que es pariente, que se aproxima al socialismo tal como era en los años 50 o 60, todos los experimentos que también se han basado en voluntarismo verbal o político, como por ejemplo vamos a construir un nuevo tipo de hombre, un hombre nuevo, una persona que no funciona motivada por la ambición, por la codicia o lo que sea. Todos los experimentos socialistas que se han llevado a cabo en el mundo, y los primeros se iniciaron en forma muy local en el siglo XIX, para información de ustedes. No se llamaban socialismo, pero eran también intentos de formar una sociedad totalmente planeada, centralizada, regulada, etc. Y fueron un desastre para finalmente llegar a los experimentos del siglo XX, ¿no? Todos fracasaron, ninguno de ellos pudo cambiar la realidad, ninguno de ellos pudo hacer funcionar la economía verdaderamente bien en el tiempo, sobre la base de las recetas socialistas. No tuvieron éxito, pero por Dios, qué daño que hicieron. ¿Cuántas décadas estuvieron gran parte del continente europeo bajo la bota del Partido Comunista? Hasta que eso se derrumbó. Los experimentos fallidos terminan por derrumbarse. Las invocaciones para terminar con la pandemia, con una procesión, se acaban en algún momento. Pero mientras tanto dejan una estela de ruina, de muerte, de destrucción. Así es que estas invocaciones verbales de la Asamblea Constituyente, estos intentos de que, por ejemplo, hay una minoría sin extracción, poco menos, o que no haya mercado, o el mercado esté reducido a su mínima expresión, todas esas cosas no funcionan y nunca han funcionado, pero por Dios que van a producir daño si llegan a constituirse en elementos constitucionales. Y antes de entrar ahora a cosas más concretas relativas con la Asamblea Constituyente, ustedes me permitirán hacerme cargo de mi primer bloque comercial, que lo inicio con inviertanusa.cl, que es esta empresa chileno-norteamericana en la internet que le permite a usted invertir en Estados Unidos muy fácilmente. Prácticamente lo llevan en landa, de Alapa a Estados Unidos. Parten ofreciéndole montones de ofertas, opciones de inversión en el campo inmobiliario o el de las franquicias. Le abren cuenta corriente en la banca norteamericana, le consiguen créditos hipotecarios. ¿Qué más? Lo ayudan a constituir sociedades comerciales, le consiguen vicerresidencia, todo. Si usted se quiere ir a Estados Unidos a hacer sus negocios allá porque ya no tiene deseo de seguir acá, o quiere seguir acá pero quiere hacer negocios allá, en fin, cualquier combinación posible, parta con inviertanusa.cl. Otra opción interesante es compre oro. Yo le he mostrado todo el tiempo este famoso lingote chiquitito de 10 gramos de oro y les he mostrado esto, 1 kilo de plata, pero quiero contarles que hay muchos otros productos de oro y plata en formatos o presentaciones distintas. La plata puede estar en lingotes de unos pocos gramos, o de medio kilo, o de 100 gramos. El oro puede estar en formato en la forma de monedas de oro de distintas orígenes. Hay montones y montones de opciones que yo los invito a ver en compreoro.cl. Fuera de eso, algo más. Usted puede, si no tiene ganas de tener en sus manos esta riqueza, esta especie de póliza de seguro, bien, compreoro.cl le ofrece la oportunidad de tener su oro en una bóveda a nivel de banco, o sea, una bóveda impenetrable, cosa que en otras inversiones también se supone que usted puede rescatar, tiene oro, tiene plata, pero es meramente una cosa virtual, una posesión virtual. Aquí es de verdad. Si usted quiere tener en sus manos ese oro y plata, que en el momento dado está en la bóveda, usted puede ir a buscarlo. ¿Dónde está esa bóveda? No le voy a decir, porque vamos a darle información a los pillos. Es una bóveda impenetrable. Así que usted tiene esa posibilidad, no solo la posibilidad de tener en sus manos esta o muchas, o lingote de 10 gramos, de 100, de 500, de 1000. Hay montones de versiones de esto, sino que además en una bóveda a la cual usted puede acceder en cualquier momento y retirar físicamente el oro y plata suyo. Más detalles se los voy a ir dando en los próximos programas.
Otra opción de inversión es lopin.com en el mercado inmobiliario digital. Esta es la única empresa en Chile que tiene un Bitcoin inmobiliario. Usted puede hacerse parte de estos emprendimientos a partir de una UF. Hay un montón de beneficios en participar en inversiones en el campo digital. Para empezar, porque usted se evita un montón de intermediaciones y por lo tanto costos, comisiones del banco, de este otro banco, del comisionista de aquí, del de más allá. Todo se hace mucho más directo. Esa es la gracia que tienen estas cadenas que se están formando de comercio digital, estimados amigos. Los beneficios son muchos. Yo les sugiero que entren a lopin.com para enterarse de los detalles. Y por último, en este bloque está la opción de invertir en Portugal, un proyecto del Estado portugués que está siendo promovido en Chile por la Cámara Chilena Portuguesa de Comercio. La iniciativa se llama Golden Visa. Usted invierte 280.000 euros como mínimo en Portugal y usted, con darse una vuelta de unos pocos días en ese país, obtiene una visa de residencia sin límite para usted y familia. O sea, usted se puede convertir casi en un ciudadano portugués. No va a tener derecho a voto, no es ciudadano portugués, no tiene derechos políticos, pero a usted no le interesan quizás esos derechos políticos. A usted le interesa invertir, vivir, hacer negocios, trabajar en Portugal, en Europa. La están dando, estimado amigo. País bonito como Portugal hay muy pocos. Tranquilo como Portugal, ninguno. Cámara Chileno-Portuguesa es la que está promoviendo esto. Si usted quiere conocer más detalles, porque aparte de la Golden Visa hay otro montón de beneficios, le sugiero que entre a www.goldenvisa Portugal. Me empezó la alergia nuevamente. ¿Qué le voy a hacer? Relativo a la asamblea, siempre en el ámbito de asamblea, he visto hoy día un video de una de las asambleístas, la señora Teresa Marinovich, tremendamente valiente, considerando el ámbito, la situación que se vive no solo en esa asamblea, sino que en general en el país, donde la gente, abro comillas, progresismo, ha agarrado un vuelo y una arrogancia y una hostilidad hacia los demás y una agresividad tremenda. Ella pintó con palabras muy precisas el fanatismo, la falta de flexibilidad intelectual de una gran parte de los miembros de esa asamblea. Los acusó de hablar mucho de diversidad, pero la única diversidad que parece que aceptan es quizás el color de las corbatas que usan ellos. Todos piensan igual. De hecho, es bastante curioso que un grupo político, una subcultura, como es ya esto del progresismo, absolutamente centrada alrededor de axiomas intocables, absolutamente fanatizada, convertidos prácticamente en una horda linchadora, al punto que incluso sus propios miembros, si se apartan un poco en la línea de lo correcto, reciben una sanción. Son los mismos que hablan hasta que les da, no sé, porque les da de diversidad. La diversidad aquí, lo bueno que es la diversidad, viva la diversidad, arriba la diversidad, y son lo menos diversos que hay. Son fanáticos, no se les pueden tocar sus ideas, tal vez porque inconscientemente saben que son falsas y se les derrumba todo. Y bueno, los denunció como lo que son. Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿sirve de algo o esto es como hablarle a la pared? ¿Sirve de algo todas las verdades que les dijo Teresa Marinovich? Que son verdades como sumar 2 más 2. Es una verdad que son personas que están centradas con una pasión tremenda. Es cuestión de verle las caras cuando hablan de sus cuestiones. Están llenos de pasión, llenos de decisión. Son activistas de sus propias ideas, de sus propias malas ideas. ¿Sirve de algo decirles, ustedes son unos fanáticos, ustedes son unos tipos cerrados, ustedes son unos tipos que jamás piensan en lo que están diciendo, ustedes se compran una idea que en un momento dado les pareció, por algún motivo puramente hormonal, les pareció aceptable o porque entran en sintonía con sus vidas y nunca más la examinan? ¿Sirve de algo o esto es como hablar, como el chiste del rabino que le hablaba al muro de los lamentos pidiendo la paz entre árabe y judío? Y alguien le preguntó, rabino, lleva años en eso, ¿qué cree usted que pasa? Y el rabino contestó, mire, me siento como hablándole a la pared. Bueno, ¿es el caso de Teresa Marinovich? Tal vez sí, o tal vez no. Yo no creo que se van a producir conversiones masivas, por supuesto. Yo no creo que esa patota de progresistas en la Asamblea Constituyente, esos 2/3, con toda clase de nombres de fantasía, vayan a convertirse
vayan en tropel a agruparse alrededor de Teresa Marino y caer de rodillas. Pero sí tengo constancia de una cosa, porque me ha ocurrido a mí personalmente. Yo no soy Teresa Marinovich, yo no pertenezco a la asamblea, ni me subo a ninguna parte a hacer discursos de ninguna clase, pero si acaso este programa tiene algo de eso, que sea una fracción de eso, yo he tenido la experiencia de que yo no he convertido a nadie masivamente, pero cada cierto tiempo me llegan mails de personas jóvenes, estudiantes universitarios, incluso alguna vez me llegó uno de un cabro de unos 16 años más o menos, bien habiloso por la manera como escribía, en que me dicen que por algo que dije, por algo que analicé, o por algo que los incentivé, se pusieron a investigar las cosas y cambiaron de ideas, vieron la luz, digámoslo así. Y yo creo que con Teresa Marinovich puede pasar lo mismo. Yo creo que en esa patota de 2/3 de progresistas hay más de alguno que no es tan fanático, que ya tiene dudas, que tiene suficiente coeficiente intelectual para darse cuenta de las incoherencias, que hasta el momento quizás las mantiene, por así decirlo, al margen, no quiere mirarlas mucho, porque después de todo él forma parte de una subcultura, no es meramente una cuestión de tener tales o cuales ideas, sino que forma parte de un grupo. Quizás tiene amigos, pololas o pololos, pero deben haber personas ahí, no sé cuántas, 3, 5, 10, que tienen dudas, que se suman a algunas votaciones un poco ya a la fuerza, y por lo tanto a quienes las palabras de Teresa Marinovich podrían servir en algún momento para que en alguna futura votación, donde algunas de las cuestiones, algunas de ellas francamente ridículas que se están proponiendo en la Asamblea, no tengan los votos suficientes. Lo que dijo Teresa Marinovich no va a producir un efecto masivo, pero yo me hago la esperanza, porque no cabe otra cosa hoy en día que tener esperanzas, que alguna de las mentes de ese sector progresista, de ese sector que está proponiendo una locura tras otra, algunos de ellos, esas palabras les van a hacer sentido. Y poco a poco o rápidamente, según el caso, van a considerar, por lo menos van a disponerse a abrir la mente a otros argumentos, a otros raciocinios. Eso es lo que yo me hago la esperanza, porque repito, en esto no hay ninguna base para imaginar que va a haber una transformación global, que se va a imponer la matemática, digamos, de las cosas. Yo ya no creo. La gente que tiene una convicción, una creencia, yo mismo lo he dicho aquí 1000 veces, están más allá del efecto de la razón. Pero eso es en grupo, en masa, en promedio. Siempre hay algunos individuos que cambian su parecer, y de hecho, si ustedes analizan la historia de cualquier ideología o religión, cómo nació, se van a dar cuenta que al principio era el profeta y un par de discípulos cuando mucho, y que tenían millones de enemigos, pero poco a poco algunos empezaron a plegar, algunos empezaron a sumar, algunos les pasó lo que a Pablo, que se convirtió en San Pablo, y esos algunos hacen la diferencia a final de cuentas. Así es que lo de Teresa Marinovich no es hablarle a la pared. Puede tener efectos positivos. Y otras intervenciones de ella o de otros, aunque parece ser que hay bastantes cobardones que ya no se atreven a abrir la boca en la Asamblea Constituyente, o se dan por perdidos, se dan por derrotados, y simplemente están pensando en salvar su propio pellejo, en pasar colado, en que no los jodan a la salida, que no los funen. Pero yo tengo fe en que hay personas como Marinovich, muy inteligente y muy valiente, cuyas palabras al final tienen algún efecto. Y digo esto porque estoy convencido, en la medida en que he estudiado las proposiciones que han ido haciendo la Asamblea Constituyente, que estamos frente realmente a un fenómeno súper realista. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. La comisión que trata en la Asamblea del sistema político ha hecho la siguiente definición, más o menos, no la tengo palabra por palabra. Chile, dicen, es un Estado plurinacional e intercultural. Intercultural es una palabra que significa un contacto, una interacción entre varias culturas. Me gustaría saber cuáles son esas distintas culturas que estarían constituyendo lo intercultural. Más todavía, los pueblos indígenas tendrían derecho a la autonomía
el autogobierno, al reconocimiento de sus tierras, de sus territorios, de sus maritorios, una palabra que acaban de inventar en la Asamblea, su acceso a la naturaleza, instituciones propias y jurisdicción propia, lo cual es equivalente a decir ya no existe el Estado de Chile. Si se crea, si esa proposición es aprobada tal como está, en lo que curiosa, irónicamente, es la Constitución de Chile, esta Constitución de Chile estaría diciendo que ya no existe Chile. Porque Chile es un Estado que tiene un territorio sobre el cual tiene potestad completa. Usted no puede tener un Estado que tiene adentro de él otro Estado. Eso quizás pueda ser posible en una estructura imperial, pero tampoco. La integridad territorial y la potestad del Estado sobre ese territorio, incluso, llegado el caso en situaciones especiales, sobre la propiedad privada que se haya constituido dentro de ese territorio, pero que en casos de emergencia o situaciones excepcionales el Estado lo puede expropiar, puede hacer lo que quiera, porque la potestad última del territorio es del Estado. Todo eso desaparece porque se está dando aquí vía libre a grupos indígenas, los que ya hay supuestamente y otros que se inventen mañana, a tener, como ellos dicen, su propio territorio, sus propias leyes, sus propias instituciones, su propia jurisdicción, o sea, un Estado. Eso es un Estado. Les faltó decir su propia Fuerza Armada nada más. Bueno, ya la tienen con la CAM, ¿no? Así es que los señores de la Asamblea Constituyente, que supuestamente están para crear una nueva constitución para Chile, están en el proceso de destruir Chile. Porque si usted le saca un pedazo a Chile de territorio, o varios pedazos, dando estas autonomías, esto ya no es Chile. Tenemos que darle otro nombre, tenemos que inventar otro país que tiene ahora otro territorio. Esto es el aviso oficial de un organismo votado por los chilenos para destruir Chile. ¿De dónde salen estas ideas realmente increíbles? De grupetes indigenistas o pro-indigenistas o manipulados directo e indirectamente por el Partido Comunista, que hace todo lo posible por derrumbar todo lo que puede, demoler todas las instituciones, no solo el modelo neoliberal, sino que el concepto de integridad territorial, de patria, de Estado, todo con estas invenciones. El Estado, ¿cómo lo llaman? Plurinacional. ¿Qué quiere decir plurinacional? Si ya eso, todo Estado es plurinacional en el sentido, si entendemos naciones como grupos étnicos específicos, todos los estados son plurinacionales, forma parte de su naturaleza. No sé de ningún estado que tenga gente de una sola raza o etnia o nación, por así decirlo. Deben haber muy pocos en esas condiciones. Entonces, ¿qué significa esta cuestión? La integridad territorial es una sola. Si usted la rompe, desaparece en su conjunto. No puede existir 4/5 de soberanía e integridad territorial o 3/4. Es total o ya no existe. Si se triza, se quiebra. Si un grupo obtiene una autonomía en todos los ámbitos que está proponiendo esta gente, ¿cuál es el tope para que no aparezcan otros y luego se siga fragmentando este país y ya no sea Chile? Sea una entidad, ¿cómo lo llaman? Multicultural, multiterritorial, multirracial, no sé. No, pues. La potestad del Estado sobre el territorio, o sea, la potestad de las leyes, la potestad de las fuerzas de orden, la potestad, en fin, del Estado en su conjunto, es superior e independiente a los derechos que puedan tener los quienes habitan dentro de ese territorio, incluso el derecho a propiedad. Usted es propietario de un fondo o de una parcela, pero llegado el caso, si es necesario, el Estado se lo puede expropiar o puede hacer el uso que le parezca necesario por un bien superior del Estado, de la comunidad. Entonces, esto es absolutamente inadmisible. Absolutamente inadmisible. En otras palabras, también, para verlo de otro ángulo, estas proposiciones están afirmando, y quieren convertirlo en un elemento constitucional, que existen colectivos políticos constituidos por su identidad étnica. Identidad étnica, que también es un tema y un concepto muy discutible,
muy discutible. Y entonces estos colectivos políticos autónomos tendrían incluso derecho a reformular acuerdos previos que hayan tenido con el Estado. Yo no sé a qué acuerdos previos se refieren. A lo mejor algunos de estos parlamentos entre los araucanos y los españoles en el siglo XVI o XVII. Entonces eso se puede revertir. Entonces el país entero se tiene que retroceder a Santiago y dejar toda la zona del sur al supuesto pueblo araucano. Yo no sé. Esto es completa locura. Locura total. Y dada la mayoría que tienen, puede llegar a constituirse en un elemento constitucional. Que como creo, como dije, no va a conseguir cambiar la realidad. Y simplemente va a producir un gigantesco estropicio. Eso se los doy firmado de antemano porque hay en Chile personas, grupos, organizaciones e instituciones que no van a aceptar eso. Así de simple. No importa lo que vociferen estos 2/3, no importa lo que propongan, no importa lo que pongan en una constitución, eso no hay agua en esa piscina. No hay tracción en esa proposición. Y bueno, pero mientras tanto, para que eso, digamos, se le ponga un freno, como eventualmente se le va a tener que poner de una forma o de otra, pero van a haber problemas, va a haber conflicto, van a haber situaciones dramáticas. Paso a mi segundo bloque comercial. Parto con Edisur, que está en este momento ofreciéndoles esto, una caja que trae 40 fascículos como este, cada uno de ellos con las estampillas auténticas, no son copias, correspondientes a los países que están siendo, o las organizaciones, como en este caso, aquí hay 2 organizaciones, la Cruz Roja en los Juegos Olímpicos, no me acuerdo de qué año, no sé qué año, y Hungría. Son 40 fascículos, un total de 1201 sellos, 14 folios, 10 fichas, un archivador, 80 etiquetas, 11 protectores plásticos, todo viene en una caja que usted puede comprar directamente en edisur.cl o puede ir a Compañía 1025 donde está el local de ellos. La filatelia no solamente era interesante cuando la gente se escribía cartas y habían sellos postales por todos lados, sino que ahora todavía es más interesante porque está empezando a convertirse en algo mucho más valioso que antes incluso. Se están convirtiendo en antigüedad, en piezas de museo, algo así como las monedas romanas que se encuentran por aquí y por allá. Usted ya no puede comprar nada con una moneda romana, pero por Dios que son valiosas. Lo mismo pasa con los sellos. Usted tiene que una oportunidad de iniciar una actividad muy entretenida y cada vez más valiosa desde el punto de vista económico, la filatelia con esta caja, con estas cajas que están a su disposición en Edisur. Y no olvide los muchos libros que ya le mencionaba, de repente les voy a volver a mostrar libros. Continúo con Revifacil.cl. Todo el mundo está haciendo su revisión técnica con Revifacil.cl. Porque es fácil, porque usted simplemente se pone en contacto con ellos, van a buscar su vehículo, a su casa por ejemplo, lo llevan a la revisión técnica y usted no tiene que preocuparse de nada, no tiene que instalarse ahí horas de horas esperando en la cola interminable que lo atiendan. Todo ese trámite es una lata, todos hemos estado alguna vez en eso. Bueno, yo ya no más porque estoy usando Revifacil, pronto lo voy a llamar para la revisión técnica de mi, no sé si llamarlo auto o qué, porque es muy viejo. Revifacil hace fácil la revisión técnica, estimados amigos. Creo que todavía está válido el 10% de descuento si mencionan el código Villegas. Y si no está el 10% disponible, da lo mismo. Igual usted va a ganar mucho. Va a ganar tiempo. No lo va a perder instalándose en la planta. Revifacil.cl. Como todo el mundo, hágalo. Llame ya. Porque mucha gente llama y por lo tanto en una de esas no lo pueden atender de inmediato. Y continúo con SMF, que entrega productos de todo tipo para suelos, pisos, etc. Y uno de ellos es el abrillantador para las paredes, para los muros hechos con piedra pizarra, que es un material muy bonito, pero poroso, opaco. El abrillantador lo pone más bonito, lo pone brillante y lo protege porque es una sustancia acrílica. De forma que si alguno de los tontones que andan haciendo graffiti le raya su fachada, usted la puede reparar fácilmente. Cosa que no ocurre si no existe esta protección que da el abrillantador. Y continúo con Edifito. Amigos, un software completo, absolutamente completo para administrar edificios, condominios, etc. Lo hace todo.
Usted ya no tiene que depender de la buena memoria del administrador, que si se acordó o no de pagarle al ascensorista o de mandar revisar la bomba, el agua, el edificio. Todo lo ve, lo hace, lo piensa, esta inteligencia artificial que está en este software. Si usted tiene que ver con la administración de edificios o condominio, si usted pertenece al comité de propietarios que ven este asunto, que eligen a quién van a poner de administrador del edificio, ojo, consiga este software, que ese administrador use este software para que todo funcione tiki-taka. Estimados amigos, 10% de descuento si al entrar a Edifito a adquirir este producto mencionan que supieron de él aquí en este programa. Como saben, Boris ha declarado también su futura ministra del Interior, doña Isquia Siche, y lo ha dicho el que va a ser ministro de Hacienda, el señor Mario Marcel, que no hay disposición en el gobierno para promover un quinto retiro, pero ya se está encontrando antes de asumir, 2 meses antes de asumir, más o menos, o 1 mes y medio antes de asumir, ya tiene problemas con sus propias filas, como les dije que iba a ocurrir, que los mayores problemas de oposición los va a tener este gobierno con su propia gente. El Partido Comunista, que va a estar punceteando en todo, porque están ellos realmente corriendo la MOC, piensan que pueden, ellos, que son una fracción mínima, titulares de una ideología añeja, peligrosa y destructiva, creen que se ha dado la coyuntura para instaurar el modelo de país que a ellos, ese grupo minúsculo, les gusta. Les gusta porque nunca lo han vivido, desde luego. Cuando llegan a tomar vacaciones no van a China, van a Estados Unidos, van a Europa. Bueno, el Partido Comunista no, ellos están por un posible quinto retiro. Apoyan un quinto retiro. E incluso una de sus congresalas, que no noté su nombre porque es lo mismo, son todos iguales, dijo lo siguiente: no podemos negarnos a priori, o dijo algo parecido, yo lo voy a repalabrear, no podemos negarnos así de antemano a un quinto retiro porque puede necesitarse, y luego agregó esta frase que me hizo lagrimear: el pueblo que ha sufrido tanto, no podemos, etcétera, dejarlo sin este instrumento. El pueblo que ha sufrido tanto. El quinto retiro y otros retiros que pudieran venir van a hacer sufrir al pueblo como nunca antes, con los problemas económicos que eso va a suscitar. Ya está haciendo sufrir a mucha gente la inflación, a los más pobres. Por supuesto, esto no le pasa a los congresales que se forran el bolsillo con 12 palos. Esta congresala no tiene problema, aunque le suban el pan, el vino, la fruta, no importa. Ella tiene plata. Ella no va a sufrir nunca. El pueblo ya está empezando a sufrir la inflación. El pueblo va a ser el que sufra la quiebra o la caída o la falta de crecimiento del sector empresarial, y por lo tanto se queden sin pega o no puedan conseguir pega. El pueblo es el que va a tener que pagar precios más altos por todo. El pueblo es el que ya está pagando el hecho de que los créditos hipotecarios son muchísimo más caros ahora que antes. El pueblo es el que va a sufrir con un quinto retiro y un sexto retiro, lo que sea. Y en realidad lo que sucede, porque me imagino que esta congresala debe tener por lo menos un coeficiente intelectual al mínimo suficiente para entender esto, no les interesa si el pueblo sufre o no. Nunca les ha interesado el pueblo. Nunca les interesa la gente real, de carne y hueso. Ellos viven en un mundo de abstracciones. Lo que a ellos les interesa es demoler el modelo neoliberal, y eso pasa, entre otras cosas, por demoler el sistema de la AFP. Punto. Así como quieren cambiar, demoler la Constitución y crear una con los elementos demenciales que he estado, algunos de ellos no más, porque hay varios más que he estado tocando aquí en este programa. A ellos no les interesa el sufrimiento de la gente. No tienen ni idea del sufrimiento de la gente. Llegados casos extremos de problemas, ellos emigran, se van exiliados, se van becados, se van a cargos internacionales, obtienen pitutos internacionales. No hay problema. Y ganan mucha plata. Están metidos en negocios también, por no decir en negociado. ¿Cuándo han sufrido y cuándo van a sufrir? Entonces, ¿qué les importa a ellos que el día de mañana, doña Juanita, no le alcance la plata para llegar a fin de mes porque todo subió? Que el marido de doña Juanita esté sin pega
porque cerró la empresa donde trabajaba y no encuentran otra porque no hay inversión. ¿Qué les importa? La cuestión es que van a estar demoliendo el modelo neoliberal y van a poder construir esa maravilla, ese paraíso que es el socialismo, o el comunismo, o el socialismo bolivariano, o el socialismo con vino tinto y empanada. No sé qué nombre le dan ahora al modelo que quieren instaurar. Progresismo, quizá. No les interesa. Ellos quieren seguir con el proceso de demolición que iniciaron con la insurrección del año 19. Todo planeado, todo calculado. Así es que eso del pueblo que ha sufrido, no, lo que les interesa es que sufra más, incluso mientras más sufra el pueblo, más se les eleva el hervor, la rabia que ellos pueden canalizar, en eso son maestros, para los fines que ellos quieran. Cuando usted tiene una masa de gente que lo está pasando mal y que está enrabiada, basta que llegue alguien a decirle, este es el culpable, y señale a alguien para que la gente irreflexivamente ataque a ese alguien, o a esa institución, o a ese modelo, o a ese gobierno. Eso es lo que les interesa. Demoler. Y la demolición pasa por la rabia, pasa por el odio, pasa por todas esas cosas, pasa por el sufrimiento. Así es que el pueblo que ha sufrido, por Dios, qué cínico más grande. Antes de continuar, amigos, con las noticias internacionales, les quiero recordar que existe esta hacienda muy curiosa, muy original, única en Chile, que tiene en sus pastizales búfalas, señoras búfalos, o búfales, ¿cómo hay que decir ahora? Búfalas, que producen leche, y con esa leche producen ellos un queso maravilloso, lo que llaman ellos queso mozzarella artesanal, exquisito. Una de las variantes lo llaman bufalina ovoline, hecha con la leche de las únicas búfalas chilenas. El otro lo llaman fior di latte trenza, qué sé yo. ¿Cómo se obtienen estos quesos que yo ya probé y les digo que son incomparables? Entra a la bufalina.cl y haga su reserva de quesos, porque hay muchos pedidos y la cantidad de quesos que pueden producir depende de la cantidad de leche de búfalas, que a su vez depende de la cantidad de búfalas. O sea, estamos hablando de un stock limitado. Usted compra, reserva y compra, y le van a entregar directamente de la fábrica a su domicilio el queso absolutamente fresco. Esto se hace un día por semana en Santiago, Rancagua, Curicó, Talca, Chillán y Concepción. O sea, yo no sé qué día es, pongamos que sea un viernes, usted compra el lunes, reservó el lunes, le vendieron el martes, el viernes le va a llegar fresquito de la hacienda, la bufalina. Y ahora, si usted quiere conservar su plan, amigo, en la ISAPRE, ya le llegó la carta con el que anuncian un alza. Antes de firmar nada y aceptar cabizbajo el alza, póngase en contacto con conservatuplan.cl, servicios legales para bajar el precio de los planes. Han tenido más de 400 éxitos y no le cuesta a usted nada. A usted no le van a cobrar ningún fee, ninguna tarifa, nada por la gestión. Ellos tienen sus ingresos de otra manera. A usted 0 pesos le va a costar. Lo único que puede pasar es que usted gane, que no tenga que pagar más por su plan. Conservatuplan.cl. Y no olviden, amigos, hacerse socio del Club Explora de Eudora Vinos, que ofrece dos opciones de hacerse socio. Una, con una OF le llega una bolsa como esta con 2 botellas. Aquí les voy a mostrar una sola, como este vino blanco, preciosa la estampa inspiración, blend aromático, vinos blancos, mire el color qué bonito. Estos son vinos realmente exquisitos, son 2 botellas distintos, no serían 2 botellas iguales, distintos. El otro podría haber sido un tinto y al otro mes otro. Y si usted se hace socio con una OF y media, le llega una bolsa con 3. O sea, con una OF le llega una bolsa con 2 botellas, con una OF y media le llega con 3. Todos los meses la oportunidad de probar vinos francamente espectaculares, amigos. Francamente espectaculares. Se lo digo yo porque me he ido tomando todas estas botellas. Perdón. Me las he ido tomando y les puedo decir algo sé de vino porque llevo tomando unos 55 años, desde que empezaron a darme las primeras cañitas en mi casa, en esos años en que a los chicos se les daba un poquito de vino con agua para que aprendieran a tomar. Bueno, eso supongo yo que ya es políticamente incorrecto hoy en día, etílicamente incorrecto. Bien,
muy ricos vinos. El Club Explora Amigo. Usted puede hacer un regalo con esto. Usted puede comprarle a un amigo una suscripción por un mes, por 2 meses. Una manera de hacer un regalo es esa. Entre aquí a los datos, aquí están a mi derecha, al Club Explora y hágase usted socio o haga un regalo. En el plano internacional el tema candente, ya saben, ha sido Ucrania, y yo quiero darles algunas novedades porque cada día se están produciendo nuevos eventos. Estados Unidos y la OTAN, nosotros le decimos OTAN, ellos le dicen NATO, al revés, en inglés se dice North Atlantic Treaty Organization, en castellano es al revés, Organización del Tratado Norte, del Atlántico Norte, etcétera, etcétera. Le presentaron una serie de proposiciones a Moscú para evitar un conflicto militar, para que las cosas se solucionen de otro modo. En Moscú dijeron que no se está respondiendo a lo esencial que ellos piden, y lo esencial que ellos piden es que Ucrania renuncie a su soberanía que le permite a cualquier nación soberana hacer las alianzas militares o políticas con quien se le dé la gana. Los rusos quieren que Ucrania firme, se comprometa en un tratado formal a que jamás va a pretender ser miembro de la OTAN. Eso es una imposibilidad total. Esto es pedirle a un país que rinda su soberanía. Eso no lo acepta la OTAN, no lo acepta desde luego Ucrania, no lo acepta Estados Unidos, no lo acepta nadie, solamente lo aceptan los rusos, que es lo que quieren. Yo no sé qué otras proposiciones le habrán hecho, pero me imagino que van por el campo de asegurarle a los rusos, primero, que la OTAN no va a presionar mucho o va a demorar eternamente, indefinidamente, una eventual petición de Ucrania a formar parte de la OTAN. Me imagino que la cosa iría por ahí. Es decir, Ucrania no va a renunciar formalmente a solicitar su membresía en la OTAN, pero la OTAN y Estados Unidos le pueden decir a los rusos, ok, pero nosotros nunca vamos a estar 200 años tramitándola. Eso podría ser. U otras cosas importantes. Es probable que Putin, como en todas las negociaciones, haya pasado el tejo y esté dispuesto a recoger un poco para llegar a una solución. Porque no solamente las dos partes, tanto los rusos, siguen acumulando armamento de una forma, con un cinismo tremendo, hablan de que esto no es una preparación por un ataque a Ucrania, sino que son ejercicios militares. Y ejercicios militares que tienen prácticamente envuelto totalmente con 125.000 hombres y toda clase de elementos, incluso brigadas con más de 1.000 tanques, tienen rodeada a Ucrania prácticamente. Asediada. Podría ser que aceptara otra cosa por el estilo. Pero además de que la OTAN y Estados Unidos no han sido tan hospitalarios como quizás Putin calculó, han sido más fuertes de lo que él imaginó. No solamente la OTAN, los países bálticos, o sea, Estonia, Lituania, Letonia, Suecia, Dinamarca y otros países están, digamos, participando con mayor o menor ímpetu. Los que menos han participado son los alemanes, que han dado la hora en esta materia. Han dado la hora, ha sido realmente lastimoso el espectáculo que ha dado Alemania. Pero el resto de Europa ha estado firme. Y hay otra amenaza además. Para Rusia es esencial desde el punto de su economía la venta de gas a Europa. Y hay un proyecto gasífero que llega a Alemania con un conducto subterráneo que va precisamente por el subsuelo por el fondo del mar Báltico, y se amenaza a Rusia que eso no seguiría su curso, que eso sería cerrado, ese proyecto, y eso significaría un tremendo golpe para la economía rusa, fuera de otras medidas que se estarían contemplando. Yo desconozco cuáles, y tampoco, si las conociera, podría yo darles crédito que las van a implementar. Hasta ahora, en general, el Occidente ha sido muy débil con estas dictaduras, con estos regímenes. A lo más castigan a algunos individuos, sé yo, que no pueden entrar a Estados Unidos, cosas como esas que son para la risa. Pero hasta los débiles y los cobardes, o los timoratos, si a uno los aprieta mucho contra un muro, terminan defendiéndose. Yo he dado el ejemplo de lo que pasó en Europa en el año 39 con Francia e Inglaterra, que habían cedido todo el tiempo frente a la Alemania de Hitler, pero llegó un momento en que ya no pudieron ceder y hubo guerra. Entonces, estamos llegando a ese punto. Yo pienso que
se ha abierto un pequeño espacio para que esto se resuelva pacíficamente, si estas proposiciones, que no las conocemos, de la NATO y de Estados Unidos, que recién se entregaron a Moscú para que las examine Putin, si esas proposiciones son suficientes para que Putin decida, digamos, aceptarlas y el asunto se empiece a desescalar. Ahora, si ustedes mañana o pasado se enteran que estas proposiciones no fueron aceptadas por Moscú, pueden ya darse por seguro que vamos a tener conflicto militar. Y con un conflicto militar en Europa, aunque parezca localizado, eso va a crecer. Lo que le sucede a nuestro país ya supera mucho las eventualidades de nuestra política interna, de que si Boris, que el ministro, que el de más allá, que la Asamblea Constituyente, vamos a entrar en una dinámica mundial que va a desactivar y descarrilarlo todo, y vamos a entrar en otros tiempos históricos, literalmente, cosa que ya está ocurriendo por lo demás, por otros mecanismos que estoy estudiando, que pienso presentarles a ustedes en un libro en un par de años más o menos, no estoy apurado. Quiero ir viendo cómo van las cosas, y además tengo que releer millones de libros. Y antes de mostrarles a propósito del libro, el libro que tengo para hoy, para ustedes, permítanme controlarme a mí mismo la hora, ya estoy pasado. Notariospress.cl, ya saben, la manera más rápida de sacar sus papeles notariales es en notariospress.cl. Usted prácticamente convierte el trámite normal de varias horas de notaría en unos pocos minutos, retirando el papel de la notaría que ya está procesado. Notariospress.cl. Hey, el corredor más rápido de Chile, el que vende bienes inmobiliarios más rápido que nadie. Verano. El verano del ajedrez debiera ser este verano con sus niños, con sus nietos, con sus sobrinos. Entre Espacio Ajedrez, compre la caja con el tablero, las piezas, el manual para los chicos, ojalá también el reloj digital. Y a ese chico más listo que los demás, refuércele su mayor inteligencia, haga lo que nunca nadie se va a arrepentir. O sea, haga lo mejor que usted puede hacer por un niño. Montarle un sistema operativo que le va a servir toda la vida. Mejor que cualquier regalo, mejor que regalarle una bicicleta, mejor que regalarle un auto. Regalarle inteligencia. Y no olviden miclimo.com, estimados amigos, que entrega la mejor climatización de Chile, comprobado, garantizado por vuestro servidor. Yo la tengo en mi casa, funcionando, rico, sin ruido, muy poco gasto extra de electricidad, conectado a internet. Me puedo prender y apagar los aparatos desde fuera de mi casa, fuera de la ciudad, fuera del país incluso. Puedo hacer lo que quiero, gracias a la tecnología que implantó miclimo.com, 2 premios internacionales hasta la hora y un servicio técnico permanente que nadie puede empatar en Chile. Así es. Y el libro que les voy a mostrar ahora es un ejemplar que ustedes ven muy nuevecito, porque es uno de estos libros que uno compra a veces por error, porque tocó mal el botón en Amazon o algo así, o se olvidó que lo tenía, incluso que lo había leído, y lo compró de nuevo. Y me pasó con este libro, que está impecable. Yo no sé, de repente lo voy a poner voy a rifarlo entre ustedes. No sé, pero no se me ocurrió cómo rifarlo. Es este. Una historia del Estado bizantino y la sociedad, y su sociedad. De Warren Treadgold. Este es uno de los libros más completos que hay sobre el Estado bizantino, el Imperio bizantino, que es como el continuador del Imperio romano. La parte que estaba en Oriente. La capital estaba en lo que ahora es Estambul, que se llamaba Constantinopla. Y se desarrolló, supuestamente era la continuación del Imperio Romano. Los propios habitantes, los miembros de este mundo, se consideraban romanos, pero en realidad fueron constituyéndose muy rápidamente en un mundo culturalmente bastante distinto a lo que había sido el Imperio Romano. Desde luego la lengua normal ahí no era ya el latín, sino el griego. Se desarrollaron formas culturales, religiosas distintas, que las fueron separando de Occidente. Pero, de algún modo, uno podría decir que es la continuidad del Imperio Romano. Y es muy interesante. Usted podrá decir, ¿y qué me importa a mí la historia del Imperio Bizantino? Ni siquiera sabía que existía un Imperio Bizantino. ¿A quién le ganaron los bizantinos, nene? Bueno, esa pregunta usted se la puede hacer sobre cualquier materia, si es por eso. ¿A quién le importa la historia de Estados Unidos? ¿A quién le importa la historia de Chile? ¿A quién le importa la historia de Roma? ¿A quién le importa la historia de Venecia? ¿A quién le importan las matemáticas? ¿A quién le importa... de cualquier cosa usted puede decir, ¿a quién me importa? Pero decir que me importa
refleja que usted se importa re poco a sí mismo, que no tiene intereses intelectuales. Yo le aseguro que en esta historia del Estado bizantino, como en cualquier historia completa de un organismo social suficientemente grande y complejo, uno ve refractado de distintos modos al hombre, la historia humana en general, las leyes de funcionamiento de las sociedades hasta cierto punto, la reaparición permanente de ciertos tipos humanos. Uno aprende mucho sobre el presente leyendo estas historias del pasado. Uno aprende mucho de eventos que están ocurriendo ahora en el mundo sobre la base de lo que ocurría en la época del Imperio Bizantino. Fuera de eso, y por último, y no es por último, pero no es lo menos importante, last but not least, es muy entretenido. Es muy entretenido ver este gran ciclo que se inicia, probablemente podríamos decir, cuando el emperador Constantino convierte una ciudad que se llamaba antes precisamente Bizancio, la convierte en Constantinopla, refunda Bizancio y la convierte en Constantinopla. Y bueno, es una historia muy interesante, estimados amigos. Una historia del Estado bizantino y la sociedad. Les aseguro que si a ustedes les interesa en general el tema de Bizancio, en Amazon o en cualquier librería de internet van a encontrar muchísimos libros. Yo tengo varios más de lo mismo, pero les recomiendo este porque es el más completo de los que tengo, o uno de los más completos y más al día. Tengo otros igualmente completos, pero un poquitito más antiguos, y podría ser que aquí haya elementos más nuevos, como efectivamente los hay. La historia no se queda pegada en el pasado, aunque parezca esto una contradicción. La historia se está haciendo todos los días de nuevo, con nuevos materiales, nuevas interpretaciones, nuevos descubrimientos que aparecen, y por lo tanto la visión de lo que fue también varía. Así que esto, estimados amigos, lo van a encontrar, esta misma edición, esta misma carátula, en Amazon. Y si a alguien se le ocurre una idea de cómo sortear esto entre todos ustedes, hágamela saber, y en una de esas me tinca y lo sorteo entre ustedes, entre los realmente interesados, no los que quieran tener simplemente el libro por tener algo gratis, los interesados en la historia del Imperio Bizantino, que como ustedes saben terminó de la manera más dramática, casi de película de Hollywood, en 1453 a manos de los turcos, el último emperador de Bizancio, el último emperador de la tremenda historia de Roma, Constantino XI, muere peleando contra los invasores. Fantástico, no podía ser mejor. Falta que pongan a Brad Pitt de Constantino XI y tenemos una super película. Y eso sería todo por hoy, estimado amigo. Nos vemos mañana con un tema que ignoro cuál puede ser. Ya veremos. Nos vemos.